necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día cuando la vida me empezara a sonreír y todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Es un placer estar aquí con ustedes para poder iniciar esta tercera parte de esta serie que hemos denominado Dios está, aunque nada parezca tener sentido, y vamos a ingresar en la tercera parte de nuestra presentación y vamos a recordar qué pasó con José en Egipto, qué fue lo que sucedió con este muchacho que llega con 17 años siendo vendido, habiendo sido vendido por sus hermanos como un esclavo, y desde los 17 años hasta los 30 años tiene un primer momento, ese momento que denominamos pregobierno. Lo llamamos pregobierno porque precisamente entre los 30 años y los 80 años se da una etapa de gobierno en la vida de José. Como aprendimos, desde la llegada a Egipto con 17 años hasta los 30 años, que es presentado delante del faraón, José vive una experiencia de muchos momentos sin sentido. Y hemos ya visto en la primera parte y en la segunda parte cómo Dios siempre estaba con él. Ahora, para poder él llegar al segundo momento, ser presentado delante de Faraón, para llegar a ser el hombre más poderoso del imperio Egipto, después de Faraón, y donde Faraón le había entregado todo el imperio, así como el jefe de la cárcel le había entregado toda la cárcel a José, y así como Potifar le había entregado toda su casa, ahora el momento era de gobernar el imperio probablemente más importante que había sobre la faz de la tierra. Un niño de 17 años que es vendido como esclavo, que es encarcelado y que después llega a ser el hombre más importante de la historia de Egipto, gobernando 80 años. Lo que nos interesa en nuestro proceso de aprendizaje es la configuración del comportamiento, de la manera de ser. ¿Quién fue este José y qué hizo este José para poder ir avanzando en esos 13 años donde las cosas se iban sucediendo sin sentido? Es parte de nuestro interés aprender de la palabra de Dios y lo que Dios va trabajando en cada uno de nuestros corazones conforme a nuestra experiencia de vida, a nuestras condiciones, a nuestras situaciones. Cómo tratar con la perplejidad del sinsentido. José es una prefiguración de lo que puede ser este devenir de trato ante la perplejidad del sinsentido. Ustedes recordarán
de la presentación anterior, que decíamos que la perplejidad es cuando nos encuentra a los seres humanos sin saber qué pensar, qué decir y qué hacer. Es el momento cuando las cosas parecen no tener sentido y todo termina, y entonces quedamos muchas veces paralizados. En ese pregobierno empezamos a ver algunos comportamientos, algunos rasgos, algunas maneras en José que quedan como huellas indelebles para que nosotros podamos observar y preguntarnos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos paramos nosotros frente al sinsentido? Cuando yo hablo de prefiguración, estoy diciéndoles que José se constituyó en la historia espiritual como una suerte de modelo a seguir, como una suerte de huella a seguir. Y una de las manifestaciones más hermosas y concretas de seguir en esas pisadas fue ni más ni menos que el mismo Señor Jesús en su existencia, en su devenir humano. El Señor Jesús replicó y reflejó mucho de esta prefiguración que estamos aprendiendo del mismo José y que en algún momento lo vamos a ver, de cómo Jesús replicó lo que aprendió de esta prefiguración de José. ¿Cuánto nos queda a nosotros para poder prestarle el corazón y la atención como lo estamos haciendo? Una de las cosas que aprendimos es que José, ante la perplejidad que con mayor o menor escala seguramente vos debés tener una suerte de cercanía, perplejidad en mayor o menor escala que debés haber experimentado o quizás estés experimentando. Lo que hizo José es buscó a Dios en oración. Él no fue a orar por una situación particular, sino que en su estilo de oración y ante las situaciones que no tenían sentido aparentemente, él buscaba a Dios. Él desarrollaba un estilo de oración. Cosa tremenda que hemos aprendido y que a muchos de nosotros nos ha impactado. No demandó explicación y buscó su voluntad. Es bastante natural que los seres humanos busquemos una explicación, que alguien nos explique qué está pasando, por qué está pasando. Que nos expliquen por qué no pasa lo que tiene que pasar. Que nos expliquen por qué pasa lo que no tendría que estar pasando. Bueno, una gran huella que nos deja José es no demandar explicación. Y sí buscar su voluntad para hallar su perspectiva, para hallar su sabiduría, para poder comprender espiritualmente y humanamente cuál es el escenario y qué es lo que Dios espera de nosotros. En la última oportunidad que nos reunimos, en la última reunión general, vimos cómo él se mantuvo sirviendo y en el servir le permitió a Dios obrar. Entonces mantenemos un estilo de oración, buscamos su voluntad sin demandar explicación y levantamos nuestros ojos, nuestros hombros, miramos a nuestro alrededor y nos mantenemos en una disposición y en un compromiso de servicio. Dado que ahí encontramos el néctar de la vida, diría Mahatma Gandhi. Él decía muy interesantemente que el servir es el néctar de la vida. Si no servimos, la vida no tiene gusto. Bueno, estos hombres que estamos viendo, estos íconos espirituales, estos mojones espirituales, nos permiten ver que el servicio ha sido y sigue siendo el mejor ambiente para volcar nuestro compromiso y nuestra acción, dado que en especial eso le permite a Dios seguir obrando. Ahora, hay un tema que quiero compartir con ustedes, que va a pasar a ser piedra angular de esta construcción que estamos viendo en la prefiguración y en la vida de José. Es una piedra angular que, de no estar atento, de no detectarlo y de no realizar lo que sea necesario realizar para que no se instale en nuestro corazón, puede hacer que todo el edificio que se va construyendo se caiga como un castillo de naipes. Por el contrario, poder advertirlo, poder estar atento y pendiente de que esta categoría que les voy a compartir a ustedes no se instale en el corazón, puede terminar siendo la clave del éxito espiritual.
me estoy refiriendo a lo que la palabra de Dios denomina, trabaja, muestra de manera muy detallada, que es la amargura. Una de las cosas que nos muestra el perfil de José y que lo volvemos a ver en aquellos hombres y mujeres de la historia espiritual que cuando fueron realmente conscientes del impacto de la amargura en su vida y no permitieron que la amargura habite en su corazón, marcaron una diferencia enorme. No hay muchos íconos en la historia espiritual, en la palabra de Dios, en la así llamada Biblia, desde Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21. No hay muchos íconos que nos muestren que hayan podido realizar esta tarea eficazmente. Podría decirles a ustedes que en términos generales, la amargura le complicó la existencia a la mayoría de los hombres y las mujeres que aún tenían un llamado, que aún tenían una responsabilidad, que aún tenían un apoyo de Dios realmente maravilloso. Hay pocos, contados con los dedos de las manos, testimonios y muestras prácticas de cómo se relacionaron con la amargura. Uno de ellos es José. Otro de ellos es ni más ni menos que el Señor Jesús. En este caso, personas que tenían una cantidad de justificaciones para que la amargura estuviese en su lenguaje, en sus emociones, en su corporalidad, pero sin embargo no permitieron que la amargura habite en su existencia. Y de esto quiero compartir con ustedes esta noche, con el sentir espiritual y con la convicción que en la medida que este tema vaya llegando a lo profundo de sus corazones y puedan ir ustedes armando su tejido de pensamiento, su tejido espiritual, su sentir y su experiencia de vida, puedan generar un valor agregado humano y espiritual sin precedentes, absolutamente sin precedentes. Quiero compartir con ustedes Génesis capítulo 40, del 12 al 15, en un momento muy particular de José. Dice la palabra de Dios que le dice José a una persona. ¿A quién le está diciendo lo que le va a decir? Le está diciendo lo que le va a decir a un preso, uno de dos presos que eran parte del staff de Faraón, pero que estaban presos. Uno era el jefe de los coperos, el que administraba los suministros de bebidas, y otro era el jefe de los panaderos. Ambos habían tenido sueños y estaban muy afectados por estos sueños. Y José tenía una de las habilidades que tenía, era la interpretación de sueños en virtud de la dinámica relación que tenía con Dios en su vida de oración y cómo Dios le daba, le anticipaba esa interpretación cuando fuera necesario. Ya le había pasado a él de niño, de adolescente, de joven, que ya había experimentado esto de soñar y que después Dios le dijera, mira, esto se trata de esto. No es algo común, no lo era en ese momento, no lo sigue siendo hoy, pero ha sido y puede seguir siendo una de las maneras que Dios puede trabajar con ciertas personas. No es norma, por eso es muy interesante que cuando los seres humanos vivimos experiencias de relación con Dios, no constituyamos nuestra experiencia personal en norma de comportamiento. Al punto tal de que después, más adelante, José le va a decir al mismo Faraón, no está en mí dar la interpretación, sino en Dios, pero yo tengo una relación con Dios de que yo le pregunto y Él me contesta. Pero no tiene que ver con una habilidad mía personal. Entonces, él les pregunta a estos dos presos, ¿qué les pasa, muchachos? ¿Cuál es la situación? No, es que hemos tenido dos sueños y estaban capa caída, digamos. Y entonces, él les dijo, bueno, cuéntenme sus sueños. El primero que vino a contarle el sueño fue el jefe de los coperos.
Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto. Te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Bueno, imagínense, el jefe de los coperos escuchando a José diciéndole, vienen buenas, viene bien la mano, viene bien la mano. En 3 días te van a volver a llamar y Faraón te va a reconstituir en tu puesto. Miren qué interesante. Le dice José al jefe de los coperos, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Él estaba en la cárcel y le dice, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa que era la cárcel. Le hace un pedido José al jefe de los coperos. Porque, atentos con esto, fui hurtado, y entre paréntesis yo pongo en letra cursiva y en negrita, por mis hermanos, pero quiero destacar que José no lo dice. Fui hurtado por mis hermanos de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí, con la esposa de Potifar, porque me pusiesen en la cárcel. Quiero compartir con ustedes la liviandad del corazón de José, la ausencia de amargura, la ausencia de raíz de amargura o rencor respecto a sucesos que él tenía todo el derecho de poder estar. Él podría haber nombrado a los hermanos y no lo hizo. Podría haber nombrado a la esposa de Potifar y no lo hizo. ¿Saben de qué habla eso? De que la justicia para José estaba en manos de Dios y no en su recuerdo. Y mucho menos en su amargura. Y mucho menos en su rencor. Si José hubiese permitido que la amargura o el rencor habitase en su corazón, José hubiese muerto en esa cárcel. Sin embargo, él reconoce el hecho, pero no tiene vinculación de amargura con ese hecho, con las personas que lo generaron. Y esto es un aprendizaje tremendo de la palabra de Dios, absolutamente tremendo, porque es lo que viabilizó, lo que permitió que él se mantuviese liviano en su corazón para creerle a Dios cuando Dios le dijera qué hacer. Muchas veces Dios quiere hacer muchas cosas con nosotros, pero se encuentra de alguna manera impedida la acción porque nuestros corazones están enraizados en lo que la Biblia va a llamar raíces de amargura. Lo que nos deja la palabra de Dios aquí es algo increíble. José fue segundo de Faraón y nunca jamás tomó venganza con nadie. Quiero repetir esto de nuevo. Llegó a ser el segundo de Faraón y no hay registro en la palabra de Dios que se vengue del jefe de los coperos por ingrato, que se vengue de la mujer de Potifar por mentirosa, o que se vengue de los hermanos por crueles. Nunca, jamás van a ver en el comportamiento de José un proceder, una acción que devenga de ese corazón que había desarrollado internamente profundas raíces de amargura. ¿Y saben por qué no se amargó José? ¿Saben por qué no te vas a amargar vos, ni me voy a amargar yo? Porque Dios estaba con él. Cuando Dios está, no hace falta otra cosa que descansar en Él, que confiar en Él. No hace falta otra cosa que mantenernos sirviendo, buscando su sabiduría y desarrollando nuestra vida de oración. La palabra de Dios habla y mucho sobre la amargura y voy a tomar con ustedes unos minutos para poder profundizar con ustedes esta noción de amargura para que por su propia elección, por su propio compromiso e interés, a medida que la palabra de Dios va llegando a sus corazones y ustedes van adentrándose en la palabra de Dios, puedan hacer esa declaración de no ningún tipo de amargura en nuestro corazón. La palabra de Dios dice
en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Mirad bien. Este mirad bien se usa muy pocas veces en la palabra de Dios. Es una contracción en el lenguaje griego muy fuerte que lo que está diciendo es presten muchísima atención. Esto es, no se distraigan, dado que lo que voy a decir puede ser casi un giro cataclísmico. No se lo pierdan. Mirad bien. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La palabra de Dios habla metafóricamente de que la amargura se organiza casi como una raíz y que no solo genera consecuencias en la persona, esto es, dejando de alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos, una existencia basada en su gracia. Recuerden que la gracia es aquello que Dios nos da, que no lo merecemos, pero lo necesitamos. Esa es la gracia de Dios. Mientras que la misericordia es aquello que Dios, aunque lo necesitamos de alguna manera, es necesario que recibamos esa situación, Él lo frena. Lo merecemos, pero no lo necesitamos. Y la gracia es, no lo merecemos, pero sí lo necesitamos y Dios nos lo da. Entonces, en la gracia, Dios da, aunque no lo merezcamos. En la misericordia, Dios no da, aunque sí lo merezcamos. Entonces, fíjense que la amargura, una de las primeras cosas que impacta es en la relación espiritual de contar con un Dios que nos da como Padre de amor aquello que nosotros, aunque no merezcamos, necesitamos. Nosotros necesitamos espiritualmente recursos, necesitamos espiritualmente el acompañamiento, la presencia de Dios. Y Dios está como Dios de amor y Dios de gracia dispuesto, como lo hizo todo el tiempo con José, y lo va a hacer con vos y lo va a hacer conmigo todo el tiempo. Ahora, advierte, atentos, porque hay una raíz que si se instala en el corazón, te aleja de esta relación. Y no solo va a impactar en vos y en mí, sino, fíjense lo que dice, y por ella muchos sean contaminados, la palabra es afectados. O sea, la amargura, la raíz de amargura en el corazón, no solo afecta al que la desarrolla, sino a quienes están en relación con él. Hay un pasaje en la palabra de Dios en Salmos de un hombre llamado Asaf. Asaf era un ministro del pueblo de Dios y básicamente él ministraba a través de la música. Era un ministro muy hermoso, muy particular. Pero un día sucedió que él empezó a levantar los ojos y a mirar a su alrededor. Empezó a hacer miradas comparativas. Empezó a ver que había algunos que eran totalmente desatendidos, estaban totalmente desatendiendo los aspectos de Dios, los aspectos espirituales, y sin embargo prosperaban y les iba bien en la vida. Entonces este Asaf dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que yo, que cuido mi corazón, que sirvo, que ministro, ¿cómo puede ser? Entonces nos muestra la palabra de Dios en el Salmo 73, que Asaf saca el foco de la fuente, que había sido hasta ese momento esa fuente de amor, esa fuente de gracia que lo había acompañado y que lo había llevado, y empieza a tener puntos de vista de cierta injusticia entre la prosperidad, entre comillas, de los que no les importaba nada de Dios y él que había dedicado su vida a Dios. Es como si nosotros mismos hoy nos pusiésemos a preguntar, ¿cómo puede ser que a personas que aman a Dios, que confían en Dios, no tienen los resultados que tienen otras personas? Asaf hizo un camino innecesario desde el punto de vista espiritual, pero probablemente necesario para terminar dándose cuenta que lo que él había hecho era buscar una explicación donde no era necesaria. Y en un momento se despierta. Él dice, tan torpe era yo que no entendía
Me di cuenta que me terminé comportando como una especie de bestia delante de ti. Se llenó, Salmo 73, 21, se llenó de amargura mi alma, toda mi existencia, y en mi corazón sentía punzadas. En otras palabras, las conversaciones, las comparaciones, la explicación de la sociedad, lo que está pasando y no está pasando, todas las lecturas que hacía del contexto presente, lo que había sido era la puerta abierta a la amargura en su corazón. Si ustedes quisieran representar de alguna manera qué es lo que nosotros sentimos en nuestra existencia cuando hay amargura, son esas punzadas en el corazón. La amargura es como esa compresión interna, es ese fruto amargo que se siente, dice la palabra de Dios, como punzadas en el corazón. No es ese corazón liviano, abierto, confiado. Es ese corazón que está comprimido, casi aprisionado, que siente la existencia como algo amargo. Se llenó de amargura mi alma. Es algo así como, diría Asaf, como sentir punzadas en mi corazón. La palabra de Dios nos dice que necesitamos erradicar la amargura de nuestro corazón y evitar que la amargura sea un recurso para poder revertir situaciones o para poder poner en orden situaciones o para poder tener las explicaciones en las situaciones que me haga estar de alguna manera tranquilo. El tema no es cómo respondemos ante lo bueno y esperable. El tema es cómo respondemos ante lo inesperado y lo malo. Para José hubo cosas inesperadas y ciertamente malas. No era bueno que a él lo acusen como lo acusaron. No era bueno que lo vendan como un esclavo con 17 años. No estaba bueno que termine en una cárcel. No estaba bueno. Sin embargo, la fortaleza de un corazón que va aprendiendo a andar con Dios, que va desarrollando una vida de oración, que lo espiritual no es una composición de etiqueta, lo espiritual es la vida. Se ve y se muestra, según la prefiguración de José, especialmente en esos momentos donde parece que nada tiene sentido. Pero sabemos en el fondo de nuestro corazón que Dios está y por ende no le damos lugar a ningún tipo de raíz de amargura. No permitir que la amargura habite en el corazón. La palabra de Dios nos muestra en distintos lugares de todo su recorrido lo importante que es este tema. Miren lo que dice en Efesios, miles y miles y miles de años después. La carta que el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en Éfeso. Una carta de amor, una carta se la llama así, la carta de los Efesios es la carta de amor a la iglesia como los reunidos, como los que comparten un llamamiento. Le dice Pablo a los Efesios, quítese de vosotros toda amargura, toda amargura. Cuando la palabra de Dios dice toda, en este caso es toda sin excepción. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, o sea, un enojo más elevado, gritería, maledicencia, que tiene que ver con eso de estar todo el tiempo, entre comillas, como maldiciendo lo que pasa y toda acción que deviene de estas situaciones. Estas son cosas totalmente humanas. La amargura es humana, el enojo, la ira, el gritar como recurso, el decir sin bendición o muchas veces hacer cosas que no generan ningún fruto. Antes, va a decir el apóstol Pablo, primero nos advierte de lo que es necesario estar alerto y quitar, sacar. Es como si yo digo, esta taza no la quiero más y la saco, porque es muy grande, porque es pesada, porque se puede romper, la quito. Pero necesito algo para tomar. Entonces viene esta idea de qué es lo que pongo. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. La palabra de Dios nos va a anticipar lo importante, que para que esta arquitectura del comportamiento espiritual no se derrumbe, no permitamos que la piedra angular que tiene que ver con la presencia o la ausencia de amargura pueda ser tratada. Quiero contarles que las personas con amargura interior no son buena compañía. Quiero contarles que aquellas personas que albergan en su interioridad amargura suelen ser personas quejosas, resentidas, enfermas. Y enfermas que enferman. En términos espirituales y desde la comprensión de la voluntad de Dios para nuestras vidas, no hay sentido para estas especies del comportamiento humano. Van a ver en unos minutos más que hasta Dios, en su comprensión de nuestra humanidad, nos dice algo así como: no hay lugar para estas especies en el comportamiento humano como constante, pero admito y reconozco que como seres humanos ustedes pueden tener queja, por supuesto, pueden tener algún resentimiento, por supuesto, nos enfermamos, por supuesto, nos enojamos, por supuesto. Seguramente José en algún momento estuvo quejoso, resentido o enfermo. El mismo Señor Jesús, cuando nosotros vemos su perfil de comportamiento humano, lo vemos a Jesús enojado. Lo vemos a Jesús hasta en algún momento quejoso con sus propios discípulos. Vemos como demostración humana de su existencia esa expresión que nos habilita a nosotros a entender que en nuestra composición compleja espiritual y humana hay cosas que van a pasar, pero ese no es el tema. El tema es que lo que pase sea un comportamiento y estilo habitual que tenga sentido en la raíz de amargura que yo pueda tener. La verdad que si no hay raíz de amargura, no tiene sentido la queja como modalidad. Si no hay raíz de amargura, no tiene sentido el resentimiento como modalidad. Y mucho menos enfermar por la amargura o por el rencor en nuestro corazón. Claro, ahora viene el tema de decir, ¿y cómo seguimos? Después de esto, ¿cómo seguimos? La palabra de Dios nos da algunos indicios, nos da algunas muestras de cómo tratar con esto. Sí, lo da. Dios, Padre, creador de los cielos y de la tierra, está totalmente comprometido, involucrado e interesado en que nosotros no le demos lugar a las raíces de amargura. Y entonces nos va a decir algunas cosas. La primera que quiero compartir de varias con ustedes, voy a compartir 3 nada más, es que hay un momento donde nosotros necesitamos rendirnos, y oro porque en este momento y en esta noche y al recibir esta palabra de Dios pueda ser un momento donde podamos juntos rendirnos al momento que nosotros le podamos decir a Dios lo que en este caso David, el rey David, maravilloso rey David, otro de los maravillosos testimonios, de los pocos que muestra la palabra de Dios, que nunca la amargura coronó su corazón. El corazón de David fue coronado por otras cosas, pero nunca fue coronado por la amargura. Fue coronado por otras cosas. Y para que no sea coronado por la amargura, hubo momentos donde el rey David tuvo que inclinar su rostro y decirle a Dios, con lágrimas en sus ojos y con el corazón en su mano: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Este Salmo 51 es un salmo histórico porque Dios escucha a David, al rey David, después de haber realizado un par de cosas que eran impensadas para él como rey. Sin embargo, fue a Dios, y sabiendo que si él no iba a Dios,
probablemente él se llene de amargura, de rencor y quiera liberar la batalla por mano propia. Y él dice, no, Dios, acá está mi corazón. Te pido que lo limpies y que la firmeza espiritual que yo suelo tener no permitas que decaiga por amargura. ¿Y saben qué hace Dios? Le responde. Le responde. Dios trabaja con David al punto tal que recrea toda su interioridad. ¿Qué es lo que puede hacer Dios con vos y conmigo cuando nosotros expresamos nuestro amor y nuestro compromiso a Él para tener un corazón conforme a su voluntad? Y corazones y mentes y sentidos con raíces de amargura no son corazones conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando yo en mi vida personal, y probablemente vos en tu vida personal, empieces a detectar que hay enojos que se quieren instalar, explicaciones que se quieren profundizar, rencores que se mantienen en el lenguaje, nos demos cuenta rápidamente que de ahí hay que salir. Entonces, una de las cosas que nos dice la palabra de Dios, entregarle a Dios tu corazón y decirle que Él se encargue, que renueve la firmeza de tu espíritu. Les adelantaba hoy el hecho de cómo Dios, como Padre de amor, contempla nuestra humanidad. Dice la palabra de Dios en Efesios, la misma carta que les dije hoy. Pablo les dice a los efesios, airaos, es una palabra castiza, que la idea es, si se necesitan enojar, esto es porque tenés una chinche, tenés una bronca, algo no te cayó bien, una situación con una persona, mirás la televisión y ves alguna decisión o ves algo que se está haciendo. Bueno, la palabra de Dios dice, hasta tienen la posibilidad humanamente de expresar sus sentires. Pero cuidado, no pequéis. Esto es, si te vas a enojar, que el enojo no sea la causa de tu pecado. ¿Qué es el pecado? Es simplemente correrme de la voluntad de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Se acuerdan? Lo aprendimos. Es como si fuera el dardo que yo tiro y en vez de dar en el centro, da en la pared al lado. La idea de pecar, nosotros tenemos a veces una sensación del pecado que pensamos que es tan, que nadie peca. La idea de pecado para Dios es mucho más humana, es mucho más sencilla. Cuando yo le pego un grito a alguien en una conversación, cuando me levanto y golpeo la puerta, cuando estoy pensando una persona más allá de lo que es necesario pensar, para la palabra de Dios eso es no dar en el centro. Entonces dice, si se van a enojar, no hay problema, no hay problema, pero cuidado, que eso no lo lleve a salir del eje de su relación conmigo, diría. Y acá dice algo hermoso, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Saben qué quiere decir esto? Si te enojaste por algo hoy, a la mañana, al mediodía, a la tarde, con alguien que amás, o en algún lugar del trabajo, o estás enojado con el país o con los gobernantes, porque somos seres humanos. ¿Sabes qué dice la palabra de Dios? No te acuestes con ese enojo. Antes de cerrar tus ojos, antes de que el sol se ponga, cuida tu corazón. No se ponga el sol sobre tu enojo. ¿Cuántas veces en relaciones de pareja, con hijos, nos hemos ido a dormir o nos vamos a dormir con nuestro enojo? ¿Saben qué hace el enojo en la madrugada? Teje raíces de amargura. Teje raíces de amargura. Entonces la palabra de Dios nos dice, para evitar que la amargura eche raíz, dale tu corazón a Dios. Dáselo, que lo limpie, que Él haga su tarea. Número 2, somos humanos, pero no se ponga el sol sobre tu enojo. No te vayas a dormir de manera tal que en la madrugada el enojo teja amargura. Y por último, el apóstol Pablo le dice a los colosenses, sopórtense unos a otros. El soportarse no es la idea de te banco, sino soportar de sostener. Sosténganse unos a otros. Y perdónense
si alguno tiene una queja contra otro. ¿Ven? Por un lado veíamos que Dios habilita el enojo, somos seres humanos. Dios habilita la queja. Una cosa es la queja, otra cosa es ser quejoso por la amargura. Una cosa es el enojo y otra cosa es ser rencoroso por la amargura. Perdónense algunos si tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Miren, no habría causa ni motivo para no perdonar aún lo imperdonable si nosotros nos relacionamos en lo profundo de nuestro corazón con lo que Dios nos perdonó en la obra redentora de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios que hasta Jesús nosotros teníamos muerte eterna, muerte eterna. Era una vida efímera, de 80 años, 50 años, 60 años, 100 años, efímera. En Cristo nosotros tenemos vida eterna cuando sea que se manifieste. Y esa vida eterna se puede dar porque Jesús, al morir en la cruz, hizo el acto más importante de la historia espiritual que alguien podría hacer, que fue perdonar a la humanidad. Cuando Jesús estaba muriendo en esa cruz, que tenía toda la causa y el motivo para estar enojado por lo que habían hecho con él, su pueblo lo había rechazado y lo había cambiado por un malhechor. Su pueblo, más allá de lo que hizo el Imperio Romano, su pueblo. Los líderes religiosos del momento articularon toda la estrategia para asesinarlo. Y él en esa cruz, que tenía toda la posibilidad de decir desde una queja, desde un resentimiento, desde una bronca, esto no puede ser. ¿Saben lo que hizo él? Exclamó y dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque si supiesen lo que están haciendo, nunca yo estaría acá. De la única manera que yo estoy acá es porque ellos no saben lo que están haciendo. No tienen discernimiento espiritual. Por eso yo los perdono. Por eso, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Ahí, queridas hermanas, queridos hermanos, en ese momento espiritual se terminó de consolidar la salvación de la humanidad en un acto de amor expresado en el perdón sin ningún tipo de pendiente, ningún tipo de amargura, aún cuando esa instancia mostraba a un Jesús que estaba muriendo por la humanidad sin parecer humano. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz no tenía parecer humano. Del castigo que había recibido, de los juicios injustos y de todo lo que habían hecho con él. Sin embargo, él dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Cómo trató José con la perplejidad del sinsentido? Se mantuvo buscando a Dios en oración. No demandó explicación y buscó su voluntad. Jesús se levantaba muy temprano, siendo aún muy oscuro. Buscaba a Dios en oración. Ante situaciones totalmente inesperadas para su ministerio, jamás vemos a Jesús buscando explicación, sino, Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Se mantuvo sirviendo, aun cuando las emociones decían, ¿para qué voy a servir a un pueblo totalmente desobediente y a un pueblo totalmente cruel? Se mantuvo sirviendo, enseñando y sanando. Y no permitió habitar la amargura. José no permitió habitar la amargura. Tuvo la delicadeza de no nombrar a sus hermanos que lo habían vendido. Tuvo la delicadeza, y fue un caballero, de no nombrar a la mujer de Potifar que lo había seducido. Tuvo la delicadeza de no recordarle de mala manera al jefe de los coperos que se había olvidado de él. Y más adelante, van a ver ustedes, tuvo la delicadeza de no reprocharle nunca al padre y nunca a los hermanos cuando los trajo a Egipto. Entonces aquí ven ustedes tres comportamientos, tres distinciones de la manera de ser y hacer de este hombre que ante
la perplejidad del sinsentido, siguió caminando y avanzando. Y llegó en un momento a los 30 años a ser el hombre más poderoso de Egipto. Dios es un Dios de amor y es un Dios que siempre está. Y hay momentos en nuestra existencia humana que hay cosas que parecen no tener sentido. Pero Dios está. Y en la medida que nosotros guardamos en nuestro corazón esa convicción de que Dios está y vamos en lo personal avanzando con estos aspectos y tratos ante situaciones que parecen no tener sentido, siempre del otro lado hay alguien que nos va a estar esperando. Y ese va a ser Dios mismo. Así que los invito a guardar en su corazón este hermoso mensaje de la palabra de Dios y concretamente, puntualmente, como seres reales que somos, guardar hoy, en esta enseñanza de la palabra de Dios, el mensaje de no permitir jamás por compromiso habitar la amargura. Y quitar cualquier cosa que hoy ustedes puedan identificar que pueda hacer que sus corazones no estén livianos, para poder andar cada día conforme al amor, a la gracia y al poder de Dios. Y sepan siempre que Dios inclusive ha estado cuando ni siquiera ustedes se han dado cuenta. Para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegase de mañana un día cuando la vida me empezara a sonreír y todo iba muy bien. Me di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para